fraternal saludo a toda la gente que sigue tu prestigioso programa, un gran saludo hasta ese bello Quirón Patrio y su gente, ¿no? Y bueno, Ronald, a tus órdenes para atender cualquier inquietud relativa a ese importante tema que vamos a tocar hoy. Muy bien, licenciado, en esta firma de la adenda octava, por cierto, hay un beneficio económico, se dice en el contrato, de $1.800 para el país, pero más allá de ello, algunos detalles más para que así tengamos pleno conocimiento de lo que significa esta octava adenda de gas con el contrato de gas con el Brasil, por favor. Bueno, Ronald, en realidad no se trata de un beneficio, sino más bien un perjuicio, porque el contrato con Brasil lo hemos firmado el año 1999 y este contrato tenía una vigencia de 20 años, es decir, hasta el año 2019. Concretamente, en junio del año 2019 se cumplió el plazo, el término del contrato de exportación de gas al Brasil. Habiendo fenecido el contrato el año 2019, en el 2020, más concretamente en marzo del 2020, se suscribe la octava adenda de exportación del gas al Brasil, ¿cierto? Mediante esta adenda nosotros establecemos un vínculo contractual con Brasil hasta el año 2025 en condiciones absolutamente desventajosas para el país, ¿no es cierto? Como tú sabes, nosotros tenemos otro comprador que era Argentina. Argentina estaba ofreciendo entre $1 y $1.50 más que Brasil por el gas. Entonces, con la octava adenda, lo primero que hacemos es adjudicar nuestro gas al peor postor, al que pagaba menos, en este caso Petrobras. Esto debido a que la fórmula de determinación periódica del precio con Brasil tiene 3 variables que incluyen 3 tipos de fuel oils, que son derivados del petróleo y tienen como referencia el petróleo West Texas Intermediate, ¿ya? Y con Argentina la fórmula es una fórmula de 4 variables con los mismos 3 fuel oils de Brasil, pero además, digamos, se adiciona el diésel oil. Es decir, sería una fórmula de 4 variables que incluye el diésel oil, que es el combustible derivado del petróleo, que tiene mayor sensibilidad porque se lo utiliza para el desmonte, para la siembra, para la cosecha, para el transporte y, bueno, de la carga a nivel mundial y de la actividad agropecuaria a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces es el combustible más sensible. Por esta virtud de la fórmula con Argentina, es que Argentina pagaba entre $1 y $1.50 más, reitero, ¿no? Es así que nosotros, en vez de venderle, de garantizar el contrato con Argentina, agarramos ese gas y se lo entregamos al Brasil, ampliando nuestro vínculo contractual con un instrumento de menor jerarquía que es una adenda, ¿no? No es posible, digamos, que con un instrumento del alcance de una adenda nosotros podamos establecer vínculos comerciales entre 2 empresas públicas de diferentes países. En este caso, llámese Petrobras Brasil y YPFB Bolivia. Por otro lado, Ronald, otro aspecto que es muy importante a tomar en cuenta es que con esta adenda se alteran los volúmenes, ¿no es cierto?, que es prácticamente el corazón del contrato. El volumen y precio es la parte medular del contrato, ¿no es cierto? Y con la octava adenda de exportación de gas se modifican los volúmenes. En el contrato madre nosotros le entregamos al Brasil un máximo de 30.8 millones de metros cúbicos de gas por día y teníamos un volumen mínimo o de take or pay a los 24 millones de metros cúbicos de gas por día. Con la octava adenda esto cambia, bajamos el máximo a 20 millones de metros cúbicos de gas por día y el mínimo o el take or pay lo reducimos a 14 millones de metros cúbicos de gas por día. Quiero decirte de que, una adenda no tiene el alcance jurídico que le permita hacer eso. Para hacer una analogía, utilizaremos, digamos, el principio que rige en la administración y en las normas básicas, ¿no? Tenemos los contratos, tenemos el cambio de orden, ¿no? Cuando vas a hacer una modificación simple en la contratación con el Estado, se te gira una orden de cambio, ¿no? Para que en vez de hacer una cosa hagas otrita, digamos, ¿no? Luego de eso están los contratos modificatorios, cuando vas a variar volúmenes de obra, ¿no? Con ítems predefinidos. Pero si tienes un nuevo ítem, entonces ya entra en vigor
o surge la necesidad de hacer un nuevo contrato, ¿no? Entonces acá, en realidad, lo que estamos viendo no es una adenda, es un nuevo contrato. Entonces, un nuevo contrato, ya, que conlleva serias afectaciones al país. Licenciado, por favor, una consulta. Una consulta, perdón que lo haya cortado. El problema seguramente con el audio, con el retorno para usted. A ver, usted está tocando este tema que es importante, ¿no? A ver, ¿se tiene conocimiento pleno de lo que significa esta adenda, los puntos que se tienen en esta adenda? Porque usted habla de varias, ¿no es cierto?, modificaciones, pero en sí, ¿cuáles son los puntos de esta adenda? ¿Se tiene conocimiento? Ya. Primero, es el plazo, ¿ya? Un contrato que vence el 2019, en el año 2020, fuera del término del contrato inicial, se suscribe la octava adenda y se prolonga el plazo del año 2020 al 2025. Entonces, desde el 2020 hasta el 2025 establecemos un vínculo comercial entre Petrobras y YPFB, primera cosa. Segunda, se modifican los volúmenes, como ya lo he descrito. Y tercero, lo más importante y lo más grave, se cambia el punto de entrega. Anterior a la octava adenda, en el contrato madre suscrito con Brasil, hace más de 20 años, el punto de entrega era Río Grande. Por más de 20 años hemos estado entregándole el gas a Petrobras en el lugar denominado, ¿no es cierto?, determinado para el cambio de custodia del gas. Y este lugar era la localidad de Río Grande en Santa Cruz de la Sierra. Con la octava adenda se recorre el punto de entrega a Puerto Suárez, en la frontera con el Brasil. Entre Río Grande y Puerto hay 570 kilómetros de ducto, ¿no es cierto? Entonces, en ese trayecto, antes de la suscripción de la octava adenda, Petrobras se hacía cargo del costo de transporte. Y a partir de la aplicación y vigencia de la octava adenda, YPFB empieza a hacerse cargo del costo del transporte en ese trayecto de 570 kilómetros. En suma, le vendemos el gas al peor postor a precio de gallina muerta y con servicio de delivery gratis, o sea, con entrega a domicilio, ¿no es cierto? ¿Y por qué se dice que se evita el gasto de 1.800 millones de dólares? ¿Por qué se dice se evita el gasto? Esa información se tiene justamente, ¿no? ¿Por qué se dice no, en todo caso? El que se vista el costo de pagar el transporte es Petrobras, ¿no es cierto?, en desmedro de los intereses de Bolivia, en desmedro de los intereses de YPFB. Y aquí hay un tema muy importante a tomar en cuenta, ¿ya? De que el cambio de punto de entrega, ya, consolida la octava adenda como un mecanismo disfrazado de reducción del precio de venta del gas al Brasil. ¿Por qué? Porque sin afectarse las fórmulas, de una manera muy ingeniosa, Petrobras termina pagándole menos a Bolivia, menos a YPFB, y obviamente YPFB termina recibiendo menos dinero por la transacción de compra-venta de gas. Entonces, todo lo acontecido con la octava adenda de exportación de gas al Brasil, en suma, ¿no es cierto?, tiene como resultado una reducción en el precio de venta de gas al Brasil, en desmedro de los intereses del país. Entonces, esta es la afectación que se hace, pero ahora acá, ¿cómo se distribuye y se amplifica la afectación? Como tú bien sabes, de acuerdo a la ley 3058, los beneficiarios de la renta petrolera son, en primer término, el gobierno nacional. Afectamos los ingresos al TGN, afectamos los ingresos a 9 gobiernos autónomos departamentales y una región autónoma, que es la región autónoma del Gran Chaco. Con el cambio en el punto de entrega también generamos una pérdida para 339 municipios que ven cómo sus ingresos por IDH empiezan a disminuir. Por otro lado, esta afectación también llega al sistema universitario. Todas las universidades públicas son beneficiarias de la renta del IDH, ¿no es cierto?, de la renta petrolera a través del IDH. Por otro lado, también esta afectación llega al fondo indígena, que financia proyectos no solamente para el sector indígena, sino también para el sector campesino. Y por último,
También la afectación llega de una manera directa a las Fuerzas Armadas, que por mandato de la Ley de Hidrocarburos son también beneficiarias de la renta petrolera. Entonces, como tú puedes ver, esta afectación es una afectación de gran cuantía y de amplio espectro, ¿no es cierto? Y por otro lado, Ronald, el gas disponible, ¿no es cierto?, en Bolivia alcanzaba para cerrar, ¿no?, los dos contratos, el contrato que teníamos con Brasil, que tenía vigencia hasta el año 2019, cumplido el término del contrato, no existían obligaciones subsistentes para las partes más que las relacionadas al cierre del contrato, ¿me entiendes? Entonces, debimos cerrar ese contrato de buena manera y con eso hubiéramos asegurado, ¿no es cierto?, garantizado el aprovisionamiento de gas para el mercado interno y obviamente el cumplimiento estricto de lo acordado con Argentina para realizar las entregas, porque con Argentina tenemos un contrato que sí se encuentra plenamente vigente hasta el año 2026. ¿Qué te quiero decir con todo esto, Ronald? Que lastimosamente la octava adenda, además de los daños que te he mencionado y descrito y cuantificado, ¿no es cierto?, genera una afectación a la imagen de Bolivia como un proveedor fiable de largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe la ecuación energética. El gas, por ejemplo, que hoy estamos negociando con Argentina y que probablemente, digamos, no podemos cumplir con la expectativa que tiene Argentina para la entrega del gas, está en Brasil, porque se lo mandó de una manera ilegal mediante la suscripción de esta octava adenda, ampliando indebidamente y rompiendo la ecuación energética, ampliando indebidamente un contrato, ¿no es cierto? Un contrato, como te reitero, había fenecido en el año 2019. Muy bien, licenciado, obviamente todo esto amerita, ¿no?, una explicación de todo esto por parte de nuestras autoridades, pero más allá de ello, yo le agradezco toda esta información que nos ha brindado, esta explicación más, un economista usted, sobre lo que está aconteciendo sobre esta octava adenda. Le agradezco mucho, el tiempo es corto en televisión, pero de todas maneras estaremos en otro momento compartiendo nuevamente la información con su persona. Le deseo lo mejor, que tenga una jornada excelente. Ronald, muchas gracias por haber tenido el honor de participar en tu prestigioso programa. Un saludo. Otro para usted. Amigos, nos vamos a la pausa con